Hola mujer hermosa, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenida a este devocional número 24 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que alabamos al Señor por este día precioso y vamos a darle gracias, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, en esta bendita mañana, Señor, venimos ante tu presencia agradecidas por un día más de vida que tú nos regalas, Padre. Pero también, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos perdone nuestros pecados, Señor. Padre, queremos estar a cuentas contigo, Padre. No queremos que haya nada que estorbe nuestra comunión contigo, Dios eterno. Dice tu palabra, venid a mí y estad a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, límpianos, Padre amado, de nuestra maldad, Señor. Padre, solo tú conoces el corazón de cada una de nosotras, Padre. Por favor, te pedimos, Señor, que tú nos escudriñes, Señor, y que nos ayudes, Padre Santo, enderezando nuestros caminos, nuestras veredas, Señor, y nos lleves por el buen camino, Señor, para que podamos, Señor, andar en tu palabra, Señor, en tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a no fallarte, Padre, y permite que nuestros oídos espirituales sean abiertos para tu palabra, Señor, para que podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Génesis 4, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así. Conoció conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y dijo bien, pues fue por la voluntad y la misericordia de nuestro Dios que Eva engendró a Caín, su primogénito. Pero lo que estaba confesando con su boca no estaba concordando del todo con lo que estaba pensando, pues por el nombre que le puso a su hijo deja ver claramente que ella estaba pensando que Caín, que significa posesión, era el hijo que Dios había prometido en Génesis 3:15, cuando habló de la simiente prometida. Y si eso es lo que ella estaba pensando, debió haberse llevado una gran desilusión cuando descubrió que Caín no era la simiente prometida, pues traía en él el pecado adánico. Pero ella se enfocó tanto en Caín que cuando dio a luz a su segundo hijo lo llamó vanidad, ya que ese es el significado de Abel, vanidad. Esa es una teoría. Y la otra pudiera ser que al Eva descubrir que su primer hijo no era la simiente prometida, el segundo tampoco lo sería, y por eso le puso ese nombre de vanidad, quiero pensar. El problema era que Caín y Abel nacieron con una naturaleza pecaminosa, igualito que usted y yo, y que al igual que nosotras, nacieron de la semilla del hombre. La promesa de Génesis 3:15 no sería cumplida hasta que naciera aquel que sería la semilla de mujer por obra del Espíritu Santo. Y ese único es nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Amén. Podemos suponer que después de la caída, Dios mandó a Adán que derramara la sangre de animales inocentes y una vez muertos, quemara parte o todos los cuerpos con fuego. Así fueron prefigurados el castigo que merecen los pecadores, esto es, la muerte del cuerpo y la ira de Dios, de la cual el fuego es un emblema bien conocido, además de los sufrimientos de Cristo. Vamos a leer Hebreos 11:4. Miren lo que dice Hebreos 11:4. Dice la palabra de Dios así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén.
Ay, perdón, hoy amanecí con mi garganta rara otra vez. Es que aquí el clima está muy loco. Ayer estaba muy frío y hoy está muy caliente. Así que, bueno, nombre sea de Dios. Vamos a seguir. Lo que Abel hizo, lo hizo por fe. El hecho de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, significa que Dios habló a Caín y a Abel acerca de cuál sería el sacrificio aceptable que debía hacerse. Abel escogió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Caín, por el otro lado, es evidente que dijo, a mí no me gusta esa idea sangrienta, es horrorosa, pero ese es precisamente el punto. El pecado es horroroso. El pecado causa la muerte. El pecado acarrea tristeza. El pecado destroza vidas. Dios no instituyó el sistema sacrificial porque él es sangriento. Lo instituyó para comunicar deliberadamente el hecho de que el pecado hace que se derrame sangre y se pierdan vidas. Leamos Hebreos 9:22. En la parte de abajo, cuando usted divide un versículo en dos partes, la parte de arriba es la parte A y la parte de abajo se le llama la parte B. Y la parte B de Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esta es la versión Dios habla hoy. Pero Caín dijo, yo tengo una idea mejor y más limpia. Yo voy a sacrificar frutas y verduras del fruto de mi propio esfuerzo. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque fue hecha por fe, de acuerdo a la palabra de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada porque estaba basada en sus propias ideas y sus propios esfuerzos, dejándole ver a Dios su corazón incrédulo y orgulloso. Al Dios rechazar la ofrenda de Caín, Caín se enojó, se amargó, su semblante decayó. La frase de decayó su semblante constituye la primera mención de depresión aquí en la Biblia. En el verso 7, Dios le dice a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, si tú escoges hacer el bien, Dios le estaba diciendo, tu semblante será levantado, así como estaba antes. Pero si tú escoges hacer el mal, Caín, el pecado está como un león acostado a la puerta, listo para atacarte. Así que, o serás levantado o serás atacado. Es tu elección, tú escoges. Tal vez yo vaya en contra de la corriente de lo que nuestra cultura piensa, ¿verdad? O dice acerca de la depresión. Pero mucha gente hoy en día están buscando ayuda médica que les ayude con su depresión, cuando en realidad a menudo se trata de un asunto espiritual. Curiosamente, incluso me di a la tarea de investigar y encontré que se realizó una investigación por las empresas farmacéuticas quienes manufacturan antidepresivos y corroboran esto, sus estudios, que es debido a la reducción de serotonina, una sustancia química en el cerebro que gobierna la estabilidad emocional. Es imposible que aquellos que están clínicamente deprimidos salgan de la depresión fácilmente. Creo que esto es lo que las escrituras han indicado todo el tiempo, porque la amargura, la ira, el pecado y el resentimiento afectan la química del cerebro. Así el farmacéutico y el pastor no se diferencian en el diagnóstico de depresión, sino en la cura, porque el farmacéutico te dice, pues tómate una pastilla, y la escritura te dice, toma una decisión. Mira que la escritura tiene muchas opciones y aquí voy a mencionar unas pocas porque no tenemos mucho tiempo. Pero Isaías, por ejemplo, Isaías 61, verso 3 dice, podemos escoger ponernos el manto de alabanza en lugar del espíritu de tristeza. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, podemos escoger regocijarnos en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, podemos escoger orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:18 te dice, podemos escoger dar gracias en todo y por todo. Y Filipenses 4:8, por ejemplo, también nos dice, podemos escoger pensar en todo lo puro y en todo lo que es digno de alabanza. Amén. Dios le dijo a Caín, si escoges bien, volverás a tu estado de ánimo normal. Pero si escoges hacer lo malo, el león de la depresión te comerá. No estoy sugiriendo que nunca tomemos medicina, pero como creyente en Cristo y en su santa palabra,
Me preocupa el solo pensar en la cantidad de cristianos que están tomando mucho medicamento para calmar su depresión. David dijo cuando estaba enfrentando la depresión en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Leamos cuál fue el remedio de Jeremías para su depresión. Vamos a leer Lamentaciones 3:40. A ver, Lamentaciones, capítulo 3, verso 40 y 41. Un momentito. Y dice la palabra del Señor así. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. Deme un segundito. Hay dos tipos de depresión. La que llega con las dificultades de la vida, con un accidente grave, con la muerte repentina de un ser amado, con el diagnóstico de un cáncer terminal, etcétera. Y este tipo de depresión tal vez sí requiera de la ayuda sabia y prudente de la medicina farmacéutica. Y la depresión número 2 es la que acompaña a nuestra tentación o bien a nuestro pecado, la cual solo puede ser eliminada por nosotros mismos si escogemos hacer el bien. Mire qué curioso. Eva pensó que había poseído la simiente prometida y lo muestra poniendo Caín a su hijo primogénito, que como ya vimos significa posesión. Y para ella los demás hijos ya no eran tan importantes, eran pura vanidad. Y asimismo nombra a su segundo hijo, Abel, que significa vanidad, como igual ya vimos. Se equivocó al ponerle nombre a sus hijos. ¿Por qué? Porque no era perfecta. Ya no estaba en su estado de perfección. E igualito que ella estamos nosotros. Nos equivocamos muy a menudo. Muchas veces pensamos que solo es un pecado chiquito, inofensivo. Pero si de verdad ya nosotros somos hijas de Dios, aún el pecado más insignificante hará que nuestro semblante decaiga. Otra curiosidad que vi es que Caín no quiso sacrificar animales, pero sí quiso sacrificar a su propio hermano por su propio pecado. Muchas veces nuestra envidia, nuestro enojo, nuestro egoísmo nos impide sacrificarnos a nosotros mismos, pero no nos impide sacrificar la felicidad o la estabilidad emocional de los demás. Tengamos cuidado de no estar sacrificando a otros para complacernos a nosotras mismas. A final de cuentas, tú y yo tenemos la decisión en nuestras manos. ¿Escogemos enseñorearnos del pecado, no obedeciéndolo, o dejamos que el pecado se enseñoree de nosotras haciendo lo malo? No sé si a usted le ha pasado, pero ha habido ocasiones en que bien que sentimos en nuestro corazón la advertencia de Dios diciendo, no hagas eso, no vayas por ahí, no hagas el otro, no hagas aquello. Pero nosotras de nuestras puras pistolas decimos, no, sí, sí lo hago. O simplemente ignoramos la advertencia que Dios nos está haciendo y hacemos nuestra voluntad, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Y ahí voy como perro con la cola entre las patas a pedirle perdón a mi Dios, porque no sé estar lejos de Dios y sin su comunión. Vamos a leer Hebreos 10, 26 y 27 para terminar. Hebreos, déjeme que encuentre Hebreos. Un momentito, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Dice la palabra del Señor así. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren nomás qué advertencia nos hace el Señor. Si aún conociendo su palabra y sabiendo lo que nos provoca la depresión, cuando no es de alguna cosa grave y es por nuestro pecado, por nuestra tentación, entonces, si nosotros decidimos obedecer el pecado, aun sabiendo la advertencia que Dios nos hace, estamos dejando que el enemigo, que el pecado nos enseñoree, se enseñoree de nosotros, sea nuestro amo y nosotros ahí vamos a obedecerle. Y entonces ya no queda más sacrificio por hacer, ya nada más queda el juicio de Dios. Así que Dios nos está advirtiendo hoy con su santa palabra. Así que yo no sé cómo está tu vida, cómo tú vives tu vida, ¿verdad? No te conozco a lo mejor, pero
Oremos al Señor que nos ayude para que si estamos en pecado, dejemos nuestro pecado. Si estamos en tentación, no caigamos en tentación. Pidamos la ayuda al Señor, dice su palabra. Todo el que clamare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahí lo que está diciendo es que cuando nosotros estemos en problemas y clamamos, Señor, ayúdanos, Padre poderoso, el Señor nos va a ayudar, especialmente cuando se trata de no pecar. Créame, si usted cuando va a pecar, usted dice, Señor, ayúdame, siento que voy a pecar, ayúdame, Padre, y el Señor le va a ayudar, porque el Señor no miente. Esa es una de sus promesas, que Él nos va a ayudar para no pecar, pero necesitamos clamar a Él y mantenernos en su santa palabra. Amén. Así que bueno, vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro, no queremos pecar, mi Dios amado. Tenemos miedo de pecar, al menos yo tengo miedo de pecar, Padre, porque el pecado me aleja de ti, Señor. Sálvanos, Padre poderoso, del poder del pecado, Señor. Danos la victoria sobre el pecado, Dios poderoso, hoy y siempre, Señor. Líbranos de caer en tentación, Señor. Líbranos de ser devoradas por el pecado, Padre. Líbranos del señorío del pecado y ayúdanos a vivir en completa santidad para que un día podamos verte. Por favor, escudriñanos, Padre, y mira si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el buen camino que nos lleva a ti, Señor. Oh Dios poderoso, te pedimos, Señor, encarecidamente que tú permitas que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre nosotras y nos guíe en nuestro caminar contigo. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría y no permitas que nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, aunque no quieramos, Padre. Manténnos en tu voluntad, Señor, porque te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, y para su gloria. Amén y amén. Bendito Dios, pues, mujeres hermosas, las amo en el amor del Señor. Espero que tengan un día precioso y que mi bendito Señor las bendiga en este día y les dé un día lleno de paz. Y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. ¿Ok? Cuídense mucho.